Dinámica lineal, lo que vamos a hacer primeramente es sacar sus datos. Entonces nos vamos ahí, ¿ya? Datos. Y quedaría así. Entonces dice, ¿cuál es la aceleración del sistema y la tensión, aceleración y la tensión en la cuerda de unión para que la distribución que presenta en la figura, la superficie no tiene fricción? Entonces, tenemos la figura. A esta figura le vamos a llamar acá masa 1 y a esto le vamos a llamar masa 2. Eso es opcional, ya eso depende de cada uno de nosotros. Bueno, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es agarrar y descomponer las fuerzas. Vamos primero por las tensiones. Las tensiones se presentan en las cuerdas. En esta cuerda de acá hay una cuerda, entonces hay una tensión así. Por acá hay una tensión T, y esa misma tensión es esta que está acá. Ya, entonces tensión T. Es la misma, siempre van en sentido contrario entre ellas. Luego, después de eso, también tenemos nosotros el peso. El peso de acá le vamos a llamar peso 2, porque masa 2 le hemos llamado. Y a esto vamos a borrar y le vamos a colocar acá masa 1. Y eso es el peso también que tenemos acá. Peso 1. Ya, como no hay más fricción, no hay nada, nos aclaran el problema. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar y hacer sumatoria. Pero antes, el movimiento del sistema, esto es así. En ese sentido, las fuerzas son positivas. En ese sentido, el mismo sentido del movimiento, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado para tomar en cuenta. Entonces esto es positivo ahí. No podemos, no, a ver. Algo debe ser acá. Positivo, entonces, en ese sentido. Bueno, entonces vamos a comenzar primero por esta figura de acá. Entonces decimos de que sumatoria de fuerzas. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces comenzamos con esta fuerza. Sería positivo, ¿por qué? Porque se dirige en el mismo sentido al movimiento. Entonces sería tensión, no hay más fuerzas, entonces es igual a su masa 1 por aceleración. La aceleración del sistema es la misma para las dos, ¿ya? En la otra figura, esta figura de acá, ahí por ejemplo, o en el otro bloque, ahí por ejemplo que tenemos nosotros, el movimiento de este bloque 2 es hacia abajo. Entonces este peso es positivo, peso 2, menos esta tensión de acá, porque va en sentido contrario. Sentido contrario al movimiento. Como no hay más fuerza, entonces igual a su masa 2 por aceleración. Y acá lo que vamos a hacer es sumar. Sumamos todo esto. Sumamos miembro a miembro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a sumar todo este miembro y eso va a ser igual a todo este otro miembro. Entonces, pero acá nosotros al sumar, las tensiones se nos van. Entonces quedaría el peso 2 es igual a la suma de esto, igual a la masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Pero en este caso nosotros lo que necesitamos primero es encontrar su aceleración. Por lo tanto, factorizamos, despejamos aceleración. Entonces quedaría esto así. Aceleración es igual al peso 2 sobre masa 1 más masa 2. Entonces quedaría así la ecuación. Y esa ecuación es la que vamos a utilizar nosotros para encontrar el valor de nuestra aceleración. Bueno, reemplazamos, encontremos, pero antes el peso, ojo, el peso no lo tenemos. El peso lo vamos a sacar acá. Y el peso sabemos nosotros que es igual
a la masa por aceleración. Pero en este caso, la aceleración de la gravedad. Entonces yo le voy a colocar acá masa 2. Entonces sería peso 2 es igual, la masa 2, ¿cuánto es? 6 por 9,8. Entonces eso es el peso 2. Vámonos a la calculadora. 6 por 9,8. Entonces sería, a ver, que se nos habilite. 6 por 9,8. Y eso sería 58,8. Entonces, el peso sería 58,8. Acá, 58,8 newton. Eso sería entonces para nosotros el peso 2. Entonces vamos a reemplazar acá. 58,8 dividido entre 4 más 6. Entre 4 más 6, que son las masas. Entonces todo eso sería aceleración. 4 más 6, 10. 5,88 sería. 5,88 metros por segundos al cuadrado. Entonces, eso sería para nosotros el valor de nuestra aceleración. Ese es un dato que nos piden. Ahora, el otro valor, ¿qué más es lo que nos piden? Nos piden la tensión. La tensión nosotros podemos sacar, si usted desea, de esta ecuación o de esta ecuación, de una de las dos ecuaciones. Pero siempre nosotros pues debemos elegir la más fácil, ¿no? Que la más fácil viene a ser la segunda ecuación. Entonces yo diría acá, la tensión es igual a masa 1 por aceleración. Por lo tanto, sustituyendo valores, la masa 1 es, en la figura, 4 por 5,88. Entonces, para eso nos vamos a la calculadora. 4 por 5,88. Entonces sería 4 por 5,88. 23,52. Entonces, acá sería 23,52. Y todo eso es newton. Entonces, hasta ahí, eso sería todo lo que nos piden a nosotros. Y eso, por lo tanto, es, ¿a qué ecuación? Esto sería, ¿no? Esa sería la solución. Bueno, gracias, hasta luego.